La pregunta tiene que ver con mercados de competencia perfecta, ¿verdad? Recuérdenme Sí. la consigna si la tiene por ahí a mano. Sí, bien. Sí. Sí. Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Bueno, Sí, sí. perfecto. Entonces, primero, cuando usted analiza esa proposición que le hago, Ujú. piense en los mercados perfectos. O sea, usted por un lado ya contestó o ya sabe qué es la colusión, ¿correcto? Sí, sí, sí. Bien, eso por un lado. La otra parte de la proposición dice en un mercado de competencia perfecta. Sí. Entonces yo ahí le Ah, preguntaría, ¿existe o no existe la colusión en un mercado de competencia perfecta? está bien. Sí, sí, sí. Ah, ¿Qué me sí. dice usted? Está bien. Bueno, ¿qué me dice Ah, usted? Lo puse mal. ¿Sí o no? yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Yo Bien, creo que sí. le contesto con otra pregunta. Uy. ¿Los mercados de competencia perfecta existen? No. Ay, no. Ajá. Entonces, si no existen, ¿cómo puede existir la colusión o cualquier otro evento? Una Ah, estafa, o sea, póngale la palabra que quiera. Si no existe el mercado, no existe nada. claro, por eso yo, era mi pregunta, porque si daba yo la respuesta de lo que a mí me parecía o referido a la información que tenemos. De acuerdo a la consigna que tenga. Y ya se equivocó porque ya la contestó. Así que por más que escriba otra cosa, yo ya sé que. ¡Ja, ja! ¿Qué No, no, puedo no, no, decir? todavía respondí Ah, no, la no, no, primera parte, no. sí. Ah, ¿vieron Me cómo son? faltaba lo otro. La otra Miren no la cómo no se hacen respondí cargo y todavía. ahora reculan en las respuestas. ¡Ah! No, 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 respondí acá y bueno, se ve que respondí mal, así que todavía ahora puedo corregir, pero en realidad tengo que hacerlo todo de nuevo el trabajo, así que tengo que arrancar de cero ya, así. Muy Si no, bien, tranquila, con la carita llena de risa, ¿sí? no, bueno. Luciana, ¿usted está como yo, que está tan ponchada dentro de la casa? ¿O me parece a mí? ¿O está fuera de la casa? Pero la veo con bufanda. ¿Dos Que vos qué? ¿Dos dijiste que bufandas? estaba hecha fleco, yo te dije fleco por dos, porque yo estoy igual. Uh. Ah, muy bien, muy bien. Bienvenido al club. Estoy con mi polar acá. Pero estoy con sueño, arranqué muy temprano y creo que es una combinación de eso. De factores. Che, ¿cómo van terminando el segundo, o va, el primer cuatrimestre en este caso? El segundo, nada. ¿Hecho fleco todo o más o menos? A full, profe. A full A con, Sí. full, sí. Al horno con papas con matemáticas. Oh, sí, 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 es cierto. No hay Sí, forma claro. que me está entre complicado. conocimiento. A La ver, mayoría estamos matemáticas. igual. ¿Qué tienen que ver? A ver. Interés simple, interés compuesto, tasa de descuento, ¿qué Sí, tienen que ver? interés Sí. simple y compuesto. Bueno, interés simple y compuesto. Empiecen a diferenciar, una es un solo periodo, la otra es multiperiodo. O sea, acepta un plazo fijo y vas a ver un interés simple. Listo, ya sabés cuál es el final, ya sabés cuál es el principio y ya sabés cuál es el proceso en un plazo fijo. Y agarras el Excel y en el Excel te tira toda la fórmula. Lo que necesitas saber es cargar la fórmula, es decir, tasa, capital inicial, capital final, o sea, uno de los dos, y listo. Después apretas Enter y se acabó la historia. O sea, Ay, qué fácil. entren Ay, qué a fácil que buscar. lo hace, profe. Es fácil la matemática, es muy linda la matemática. Sobre todo la financiera. Cuando piensan en finanzas, sobre todo en inversiones, piensen qué es guita de ustedes y van a ver cómo van a querer concentrarse. Y si piensan en préstamo, piensen en guita que le deben a ustedes. Y van a ver que ahí van a estar mucho más concentradas. Y van a entender mejor la postura. Eso es como cuando nosotros acá en la parte comercial nos pusimos a hablar un poco de economía y nos parábamos desde la posición del oferente, del productor, del vendedor, y después nos paramos del lado que habitualmente estamos, del comprador o del demandante de un mercado. Para el mercado financiero es la misma historia. O te parás del lado del que le sobra guita o del que le falta guita. ¿Ah? Piensen en que van a tener que separar entre tasas efectivas y tasas nominales. Piensen que la tasa nominal siempre, 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 siempre es menor que la tasa efectiva. ¿Por qué? Porque lo nominal es teórico y lo teórico es inexistente. ¿Y qué es teórico para los contadores? Porque ustedes en matemática tienen un contador.
Entonces, ¿qué es teórico? Y los meses, los días de un mes. ¿Cuántos días tiene un mes para un contador? 30. 30. Listo, listo, se acabó. ¿Vieron? El contador no razona. O sea, febrero no tiene 28, tiene 30. Y diciembre tiene 30. Se acabó. O sea, no le busquen algunas cosas lógicas cuando no la tiene. ¿Viste? No se compliquen, no se enroquen con cosas que son así y se acabó. Entonces, ¿lo nominal nos interesa? Jamás nos interesa lo nominal. ¿A vos qué te interesa? Lo efectivo. Cuando hablas de guita te interesa lo efectivo, así que la tasa nominal no te calienta. ¿Por qué? Misma respuesta recién. Porque no existe. Porque un mes, o porque 12 meses, 30 días no existen. Entonces, ¿qué te calienta? Entonces, pero aprende bien la tasa efectiva, porque esa es la que te va a impactar. En tus inversiones, en tus negocios. Tengan en cuenta esas cosas. ¿Y la efectiva por qué te interesa? Y porque la efectiva es lo real. ¿Cuántos días al año tenés? 365 o 366. Bueno, te cambian las inversiones. Sí, ese día te cambia. Si es un año bisiesto o no. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro problema tienen con matemática? Interés simple, interés compuesto. A mí particularmente nunca me gustó matemática. Es más, ¿Y para qué se cuando iba a la anotó acá? Acá tiene que. Usted, yo le aviso ahora, antes de que no se crea, no se frustre más, digamos, ¿no? En tercer año tenemos proyectos de inversión, así que nos pasamos 2 veces por semana haciendo cálculos de proyectos de viabilidad, de factibilidad, etcétera, etcétera, ¿eh? Sí, bueno, yo ya sabía que para matemática iba a necesitar una ayuda extra, así que voy a particular igual de todos modos. Ya lo tenía Lo que dice asumido. Fernando acá. ¿Alguien está haciendo fortuna a costa nuestra? Estamos todos, sí, todos con profe. No, pero no es difícil, pero yo creo que tienen que abrirse más mire lo que le voy a decir, casi desde lo emocional se tienen que abrir más. Aquí es una parte básica para nosotros, ¿no? Para entender el mundo de la gestión administrativa. ¿Por qué? Porque a la larga todo se mide en indicadores. Y a la larga de todos esos indicadores se miden indicadores financieros, económicos / financieros. Entonces, si gastas más, si tenés más ingresos, si tenés más ganancias o menos ganancias, si tenés menos costo de qué tipo, costos fijos, costos variables, costos de producción, fondos de maniobra, etcétera, 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 y así conceptos que vos necesites para laburar y demás. Sí, todos números. Todo es número y vos lo que tenés que ir pensando en qué fórmula te conviene utilizar para cada caso. Un préstamo, si vas a sacar un préstamo tenés varios métodos. Pagás las mismas cuotas y se compone distinto el interés y el capital. Pensar que te conviene. Recordá cuando pediste un préstamo y te decían, che, bueno, si querés adelantar una cuota, empezá desde la última y tratar de entender cuál es la lógica de empezar por la última. Yo decía cuando tenía alguna vez laborado en un banco y eso, decía, pero qué pelotudez, ¿no? Empezar a pagar, o sea, vos empezás a pagar la cuota 1, 2, 3, cobrás el aguinaldo, ponele y querés pagar 2 cuotas. Y querés pagar la cuota 4 y 5. No va a suceder. Te van a cobrar la 4 y la cuota 60. Y si vos querés adelantar otra cuota, será la 59. Y no entendés por qué sucede así, si son todos unos giles. No, no son todos unos giles, es un mecanismo que lo que hace es que vos pagués más intereses. Entonces vos cuando pagás la última cuota, el componente, pese a ser la misma cantidad de guita, se compone de mucho menos interés y mucho más de capital. Entonces el banco o el que te presta la guita pierde menos guita, o pierde de ganar menos guita. Esa es la lógica que tiene. Dar clase por matemática por Zoom es complicado, dice Florencia. No sé, yo creo que tiene su onda. Bueno, hay que ver qué y cómo la van llevando, ¿no? Pero, bueno, a mí me gusta matemática financiera sobre todo. A mí me encanta también matemática, pero estoy como muy, no entiendo nada. Y me parece que la mayoría estamos iguales, ¿eh? Porque en el grupo estalla el grupo de vez en cuando. Estalla, estalla, mal. Pero bueno, ahí la estamos peleando todos, somos muchos los que estamos peleando para poder entender. Pero no peleen, aprendan nomás. ¿Por qué se pone a pelear? A ver. Ustedes hacen cosas muy épicas, ¿eh? ¿Qué?
No, que creo, profe, que lo que nos cuesta más en matemática es aprender a usar bien las fórmulas que cuando planteamos los ejercicios. Eso me parece que es, que nos está costando más. O sea, yo lo veo desde mi caso, me cuesta más eso. Sí, porque si no Bien. la planteas bien, no te va a salir. Eso es lo que el profesor también hizo bastante hincapié en eso, cómo la planteamos. Que él nos Bueno, ayudó un montón en eso. ahí va la cosa. Bueno, yo lo veo de ese lado así, porque me cuesta ahí. Sí, Erika. Y es un poco lo que quizá iban también hablando en distintas cuestiones tus compañeros antes, y un poco en broma y un poco en serio, ¿no? Esto de la tolerancia. Necesitamos tomarnos tiempo y vamos a tener todos, sobre todo, distintos tiempos para comprender algunas cosas, por muchos motivos. El Zoom ayuda, sí, ayuda, en vez de no tener clase, ayuda. Ahora, ¿es lo mismo que estar presencial? No. Cada uno de nosotros tiene el mismo nivel, ganas y una serie de atributos de aprendizaje para la matemática en particular, y no, tampoco. Algunos le va a parecer un embole. Venimos somos un público muy heterogéneo, ¿no? Es decir, no somos todos iguales o muy parecidos, sino que somos un público súper amplio. Es decir, habrá gente que jamás vio matemática, que a la vez no le gusta, y a su vez tenemos gente que ha hecho 2 o 3 años de facultad y tiene cierta facilidad y además le gusta. O sea, estamos entre dos polos extremos, entonces, digamos, nunca vamos a coincidir todos en alguna mirada, ¿no? El análisis de problemas, sí, Victoria, yo iría por ahí. En pensar en los problemas y llevarlos a cierta realidad, es decir, ¿cómo vos empezarías a resolver un problema? Primero analizar la raíz del problema. ¿Cuál es el problema que se analiza? Si son problemas así tipo matemáticos que son como consignas, viste, 2 o 3 reglones o 4, una cosa así, ¿qué sugiero yo? Primero que estén bien redactados, o sea, miremos los puntos y comas y todas estas cosas, porque yo te sugiero, léelo en voz alta, con paciencia, hacé las pausas donde están las comas y preguntate esto, que justamente hace un ratito preguntábamos con una de las compañeras, ¿no? Es decir, la colusión. Bueno, ¿y la otra parte de la oración? ¿La pensaste? ¿Existe? ¿No existe? Listo, se acabó el problema, ya está resuelto. Pero no lo pensé como un todo ni como para responder algo para que lo respondas para mí. Pensalo vos, léelo 2 veces, léelo 3 veces, léelo por partes, hasta que finalmente entiendan la consigna. Con los problemas de matemática, yo les garantizo que ya lo están viviendo, se tiene que tomar mucho más tiempo en las consignas, en comprender las consignas, que en la resolución. Una vez que comprendés la consigna, ya está, después es fácil. Lo otro es meter la fórmula, y después de meter la fórmula es reemplazar, y se acabó. Esa parte es cortita, pero el entender bien el problema, interpretarlo, para después poder llevarlo a una fórmula, eso lleva más tiempo. Ese Y es ahí mi va a gran depender de problema. cada uno de ustedes. Por eso, pero lo que creo que hay que trabajar un poquito en la ansiedad cada uno de nosotros, en los tiempos, de que a veces algo no nos sale de una, ¿viste? Y nos frustramos, o nos enojamos, o lo largamos y no lo tocamos más. Y bueno, es una de esas materias que lleva como un poquito más de tiempo. Creo que contabilidad para muchos le debe resultar medio similar en ese sentido. Sí, a mí me resulta similar. Matemática y contabilidad es como que contabilidad un poco más porque tiene un poco más de teoría, pero matemática es como que no se me cae una idea. Leo y no se me ocurre nada al momento de plantear el problema. Después cuando me lo explican digo, era una pavada, pero en el momento es como que me bloqueo. Pero bueno, ahí está. Bueno, hay algo que le llaman árbol de problemas. Es decir, el árbol de problemas que vendría a ser una metodología en donde vemos un problema, que es lo que podemos ver, pero que en realidad te pones a hurgar y analizar y vas a encontrar que ese problema que estás visualizando en realidad se compone de 1, 2, 3 o 5 problemitas, digamos, distintamente ponderados. Es decir, alguno que impacta un poquito más, otro un poquitito menos, ¿sí? Y en realidad por ahí tenés que ir, ¿no? Ese pensamiento de tomarte tiempo, de pensar, de reflexionar, y cuál es el verdadero problema que tenés que resolver. Sí. En matemática va a parecer en algunos casos muy simple, en otros te vas a complicar, y en otros te va a complicar vos sola, ¿no? O sea, a mí me ha pasado dando clases que por ahí piensan unas soluciones como recontrajodidas,
porque están creyendo que yo soy un jodido, cosa que puede ser, no que no, ¿no? Pero diciendo, porque este tipo, mirá la boludez que escribió, acá esto debe ser, acá me quiere hacer mierda, así que yo creo que acá en realidad no tengo que aplicar esa fórmula que me dijo que era una boludez, porque este es un hijo de puta. Entonces, empiezan, viste, a elucubrar algunas cosas que sí, pero era una tontera, o sea, no sé, un interés simple, y chao, no más que eso. Pero uno se mete cosas en la cabeza y después salir para cualquier lado, ¿no? ¿Qué le pasó, Sonia? Dice, eso le pasó. El análisis del problema cuesta, sí. Es así. Sí, hace bastante que estoy alejada del estudio y eso también, a veces hay muchas cosas por recordar. Y lleva tiempo, ¿no? Sí. Bien, hay que tomarse un poquito de ese tiempo. Yo, por ejemplo, no me acordaba ni cómo era factorial. O sea, mal. Qué lindo. Yo en la secundaria me ¿Vieron anoté algo? en el Hipólito porque en tercero polimodal no teníamos matemática en el último año. ¿Y A qué le ese pasó? nivel ¿Extrañaba llegué. matemática? No, y ahora están las consecuencias de esa elección. Hmm. Ah. Les quiero mostrar algo, a ver si lo tienen. Che, le dio algo Profe, de. Sí, una consulta. Si sí. empezaron después las vacaciones de invierno, las clases presenciales, ¿nosotros estaríamos ahí? Porque bueno, en el primer momento habían dicho que la capacidad por ahí del aula no daba para la cantidad de los que estábamos inscriptos. Y no da ni de casualidad. No. No en los términos de una nueva presencialidad, ¿no? Che, ¿vieron algo de. Ni por burbuja tampoco. Es que la burbuja, si. ¿Cómo la hacemos para hacerla bien? Yo le cuento. Mire, le voy a hacer una cosa. Yo les voy a. ¿Vieron algo del hombre de Malbatán? Un autor, con Andy. Bueno. No, creo que no. Vayan leyendo por ahí mientras yo le voy contando esto y escucho respuestas. A ver, este es un problema. A ver cómo me lo resuelven o cómo me lo confirman. Entonces, presencialidad. ¿Cómo hacemos la burbuja? Pensemos que, operativamente, ¿no? En el CERET funciona dos colegios secundarios todo el día, o sea, mañana y tarde, o sea que es educación obligatoria, o sea que hay una circulación enorme. Pensemos que funciona la delegación educativa, pensemos que funciona supervisión de escuela, pensemos que funciona PMI, y luego de todo eso, el cerebro. Pensemos que hay operativo, o sea, más o menos sano, un solo portero. Para todo eso, 6 instituciones, 3 turnos. Pensemos que no es viable en la mitad de los cursos abrir las ventanas para que circule el aire. ¿Qué más podemos pensar? Bueno, pensemos que los roedores son como Osvaldo, como mi perro, ¿no? Ya como 50 kilos pesa cada roedor ahí en la planta de alimentos. ¿Qué más le puedo decir? Pensemos que si se nos ocurriera hacer burbujas según los cursos, tenemos el problema de los profesores. Por ejemplo, yo hoy doy clase de 6 a 8 en el curso A y luego habitualmente me cruzo de aula y voy al curso B, de 8 a 10. Si hablamos de ¿sí? Y así le puedo detallar una serie de choclazos, a ver si anda la calefacción, por ejemplo en invierno, si no hay goteras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que desde mi punto de vista, si volvemos a la presencialidad, es exclusiva y meramente político.
Bueno, no oigo voces. ¿Leyeron, resolvieron ya esto? Bueno, yo no ¿Eh? sabía que era. Yo no pensé que lo teníamos que leer. ¿Y si no, para qué se lo voy a poner? Sí, pero pueden hablar mientras van leyendo o no. No podían hacer las dos cosas. Ah, bueno. Bueno, lo espero entonces. Eh, ¿Alguna respuesta ya? No, yo estoy tratando de comprenderlo. Bien. Un poco ese es el ejercicio, ¿no? Es decir, si googlean lo van a resolver y calculo que sí, pero no es la gracia. La gracia es decir, che, leamos y vamos a tratar de entender qué pasa con los problemas, a ver si los podemos plantear. Este es un librito, o sea, es un capítulo de un librito de hace unos 120 años que escribió un brasilero, y un libro que también tiene de cabecera Andy, ¿no? Em, entonces viene un chango con otro changuito, en este caso son un turco con un turquito, digamos, el hombre que calcula y su compañero. Y ahí aparece la situación de compartir alimento con alguien a quien encuentra. ¿Sí? Ese sería el contexto del problema. Cinco. Y un tipo se muere de hambre. Un tercer tipo se muere de hambre. ¿Cómo hacen un reparto equitativo? ¿Cómo se les ocurre? que todas las partes sean iguales. Que todas las partes sean iguales. Muy bien. Vamos con esa teoría. ¿Cuántas partes hay? 8. 8. ¿Cómo hace para dividir 8 en 3? O en 2. Si es en 2, 4 y 4. Pero como son 3, a 2 le corresponden 3 y uno queda con 2. Muy bien, Sonia. ¿Y eso a usted le parece equitativo? No tanto. Listo, descartada la respuesta. Otra. Sí. ¿Se entiende? Esta es la primera parte del problema. Primera parte del problema, ¿cómo repartimos? Porque en virtud a esa repartija va a estar la segunda parte del problema, que está ahí abajo.
¿sí? Si lo leemos todo junto, o sea, ¿qué sugiero yo? Lean siempre el problema todo entero, y después vayan por parte. ¿Por qué? Porque la segunda parte va a estar directamente atada a lo que resuelvan en esta primera parte. Por eso. A ver, ¿qué otra cosa más? ¿Cómo podría ser un reparto equitativo? Ajá. Una moneda por cada pan. Bueno, hasta ahí sí, esto es lo que dice acá, ¿no? O sea, tenemos 3 panes acá, tenemos 5 panes acá. Total 8. Y tenemos 8 monedas. Ajá. ¿Y la parte del reparto equitativo dónde está? No está. Ah, listo, descartada esa respuesta. Otra. ¿Bien? Lo importante acá no son los números, lo importante es la condición. Esta es la condición. La cosa, o sea, haga el cálculo que haga, tiene que ser así. Ese es el problema que tiene que resolver, no los números. Y se le puede dar 2 panes a cada persona, ahí te quedaría, o sea, te sobran 2, y de último a repartir cada pan en 3 partes, y ahí le tocarían 2 pedacitos más a cada uno, pero no sé si tiene sentido. A ver, ¿cómo sería eso? Qué retrocida su cuenta, ¿eh? Yo pensé lo mismo. Claro, o sea, se reparten 6 panes, quedarían 2 para cada uno, y los 2 panes que te sobran, cada pan lo partís en 3, y ahí le tocarían 2 pedacitos más a cada uno, y ahí completaría la igualdad. Serían 2 panes y 2 pedacitos para cada uno. Claro. Entonces, 2 O sea, panes. esos 2 panes que sobran, repartirlo en 3. Partirlo en 3. Eso creo que quiere decir. Sí. Eso creo que quiso decir, muy bien. Sí. O sea, un 2/3 más 2/3 más 2/3. Algo así, dice usted. Sí, creo que sí. Ajá. Sí. Sí. Yo le garantizo que si hace eso, esto no le va a dar. Pero supongamos que sí. La contraprestación de esto, o sea, primero lo que tenés que dilucidar es que sea equitativo el morfi. Acá lo hizo Daira, ¿no? Medio nos complicó la vida, porque si llegamos a agarrar los pancitos nos vamos a sacar los dientes con los pancitos. Y esto luego va a tener que ser necesario que se reparta en 8 monedas. ¿No? Ahí está la historia. Entonces, a ver cómo funcionaría esto. Bueno. Bien, va por ese lado. Ahora, si vos tenés 3 más 5 panes. No, el 2 chau. 3 más 5, tenemos 8, y tenemos 8 monedas, con lo cual esa parte iría bien. El problema que tenemos es para enlazar en el medio, ¿no? Entre este 8 y las 8 monedas. Esa parte sería muy correcta, ¿sí? Es equitativa. Equitativa los 8 panes enteros con las 8 monedas. Ahora, Daira metió las fracciones, y en esa parte está muy bien, pero no las metió todas, así que nos complicó un poco la vida, le metió un poco de entero y un poco de fracción. Entonces, si son 8 panes y son 8 monedas, pero son 3 changos, ¿qué tal si a cada pan lo multiplicás por 3? Lo multiplicás por 3 quiere decir dividirlo en 3. O sea, cada pancito real lo parto en 3 partes. ¿Sí? Todos. Sí. Si a todos los parto en 3,
tengo 24 panes más chicos. Sí. Sí. Y el 24, bueno, si tengo 24 Lo pedacitos, divido en 3. lo divido en 3 changos. Es 8. 8 pedacitos cada uno. Y esos 8 pancitos, ¿los podría equiparar a las 8 monedas? Pero 8 monedas no, porque 8 monedas queda cada uno, si quedan 8 pancitos para cada uno. Sí, igual, no mezclemos papa con batata, Mire, ¿cuál es el asunto? Tenemos panes enteros, 8, pero tenemos que dividirlo en 3. Para dividirlo en 3, esos panes los multiplicamos. ¿Cómo los multiplicamos? Los cortamos. A cada uno lo cortamos, hicimos más pancitos, chiquititos, pero más cantidad. Entonces logramos tener un número tal que dividido por los 3 dé un reparto equitativo de panes. ¿Está bien esa condición? ¿Se Sí, cumple la sí. condición? Sí, Bien. sí, sí. Y luego, de paso, enlazás al resultado. El resultado dice que el tipo que está cagado de hambre te va a compensar con una moneda por cada pan. Pero guarda, para Sí, sí, sí. el Él que va a comer come. 2 panes, 3, 6. Pero claro, no, 2 para. panes y medio. Es que Va a si comer comes 2 2 panes y panes, medio. no, porque si comes 2 panes y medio, o 2 panes y 2 tercios, te va a dar 2 monedas y 2 tercios. Lean bien la parte del problema. Te va a pagar con 8 monedas por el pan que coma. Porque pues, le va a pagar por cada pedacito y no le va a pagar por el pan entero. Correcto. El pan entero va a ser el entero que él consuma. En este caso, el Claro. entero es que se multiplicó. Claro. Sí, sí, sí. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Bien. Primera parte. Ahí no terminó. Primera parte, repartimos equitativamente. ¿Se entendió el problema? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Listo. No olvidamos de esto. Vamos a la siguiente parte. Continúa, ¿no? El visir viene a ser el jeque, más o menos, el mismo chabón. Continuamos. Ahora viene el otro problema, la segunda parte. Dice, entrega las 5 monedas. Entonces, el chabón este cumple con su promesa y entrega las 8 monedas. ¿Cuál es el problema acá? ¿A quién le entrega cuántas? A uno le da 5 monedas. Vamos a poner otro. Ah, que no, qué color de mierda puse. Bien. A uno le da 5 monedas, ¿está bien? Sí. Sí. Porque suponemos que llevaba 5 panes. ¿Está bien? Sí. Sí. Y al otro, ¿dónde está el otro? Acá está el otro. El otro llevaba 3 y le da 3 monedas. ¿Sí? Sí. Listo. ¿Está bien eso? Sí. Porque Sí, ahora ¿por no qué? se sabe, No, está mal, en realidad. No, está mal. porque si hacemos la multiplicación de los 3 pedacitos, serían 15 pedacitos y el otro tendría 9 pedacitos. ¿Quién tendría 9? El de las 3 monedas, el de los 3 panes, porque de 3. Vení Bien. con mamá. Vení con mamá. Ajá. Bueno, Mamá. vaya con mamá. Vaya con mamá, pero piense. Piense con todos nosotros. Perdón, se me enojó mi hijo. Bueno, que participe, que venga a ver un poco de matemática. Che, entonces, me dice que uno tiene
9 pedacitos y el otro 5. Entonces, ¿está bien esta repartija de las 8 monedas así? ¿Es equitativa esta distribución? Y no, porque si lo tomamos por o sea, por la división anterior de repartir los panes en 3, no. ¿Por qué? Uno entregó 3 panes y le dan 3 monedas, y el otro entregó 5, le da 5 monedas. Entonces sí está bien, pero... Ajá. Sí, está bien Entonces, porque está bien. él está pagando por lo que gastó, no importa si él lo dividió en más o no. O Bien. influye. ¿Qué más? Espera que voy a leer Estás por a el chat. pensar mucho, profe. 8.24, dice Gloria, acá está haciendo unas cuentas. 8 dividido 24. Le va a dar un tercio eso. ¿Qué quiso decir Gloria con el 8 dividido 24? Capaz que Gloria está queriendo sacar cuánto sale cada porción de pan. Profe, ¿Sí? Las 8 monedas sería, la divido en cada pedacito de pan. Cada pedacito de pan va a valer 0,3 y lo multiplico por, en este caso son 5 panes, da 15, Sí. ¿no? profe, Panes 15. dividido en 3. No sé si me Ajá. explico. Es divertido esto, ¿eh? A ver, explíquese mejor. Así lo entendemos todo. Dice repartir, Sí. claro, sería las 8 monedas. ¿Cuánto vale cada pan, cada pedacito de pan? Sí, sí, Con las 8 monedas. sí. Y eso da 5. 8 dividido 24. Claro, exacto. 8 dividido 24 da 0,3 y eso lo multipliqué por los 33. 15 pedazos. Claro. Eso lo multipliqué por los 15 pedacitos. Sí. Que tiene el primero y eso da las 5 monedas. Entonces ¿No? usted al que puso 5 panes le da 5 monedas. ¿Está bien esto? Claro. Claro. ¿Qué dice Mariana? Que levanta Y la al otro manito. que puso 3 panes, claro. Eso intenté hacer, no sé si está bien. Buscándole la Claro, es lo que dice acá, fundamentalmente, ¿no? Al de 5 le da 5 y al de 3 le da 3. Claro. Bien, otra respuesta. No sé si está bien. profe, ¿Podría ser? Sí. yo hice porque el profe cuando habían así con fracciones nos hacía hacer como no sé, como una línea estaba partida, ¿no? No se la voy a No, mostrar porque no fracción. lo va a entender. No se Y preocupe, yo entiendo. había hecho 8 cuadraditos y había hecho que cada uno tenía 2 panes, entonces 2 sobre 8 cuadraditos. Esa es una persona. La otra igual, 2 sobre 8. La tercera, 2 sobre 8. Y el 2 sobre 8. 2 octavos, el que quedaba, que es para repartir, cada persona se llevaba un tercio. ¿Puede ser? Si me expliqué bien. Creo que no. Sí, pero me parece que se retorció un poco. Ahora, la siguiente pregunta es, Sí. si alguien puso 5 panes y le dan 5 monedas, y alguien pone 3 panes y le dan 3 monedas, ¿es equitativo? Sí, porque reciben de acuerdo a la cantidad de panes que tienen. Sí, Perfecto. Muy bien, Jackie. Desaprobada. Ahora, continuamos. ¿Qué? Yo no le voy Sí, a pero dar. dice que Yo tengo esos 5 panes se panes porque tengo juntaban. que recibir la misma plata que el que tiene 3. No, yo tengo que recibir más porque tengo 5 panes. Pero decía que ¿Y por qué juntaban los panes y usted ahí tiene 5 panes? repartían. ¿Por qué usted no tiene 3?
en vez de tener 5? ¿Por qué quiere tener más? Porque me maté trabajando para tener 5 panes. ¿Por qué tengo que repartir? No seas canuta. Pero No seas dice canuta, Jackie. Dice que que ser juntaba igual. los panes y repartía para los 3. Claro, para los 3. Hay que pensar siempre en los 3. Y solamente Bien. 2 se llevan. Sí, porque uno es el que paga. Entonces decimos, che, uno aportó 3 panes, el otro aportó 5, uno se lleva 3 monedas, el otro se lleva 5, y somos todos felices. ¿Está bien? No, porque hay alguien que dice, No tiene panes. perdón, están todos equivocados, Jackie es una canuta, y Cecilia dice que está bien, y no está bien. Entonces dice, la división, dice este chabón, hecha de ese modo, puede ser sencilla, 1 a 1, ¿no? Un pan entero, pero la cuenta no fue hecha en panes enteros, fue hecha en tercios. Por eso no hay Claro. equidad. Ahí El otro continuamos. comió del Era lo que 5. decía yo. Tampoco era lo que decía vos, Mariana, porque vos metiste ¿No? tercios y metiste cuartos. Metiste 2 sobre 8 y metiste 1 sobre 3. No, mirá. Ah, es verdad. Entonces, es verdad. ¿qué dice el tipo este? Dice, así como la planteás, 5 y 5, 3 y 3, es sencilla, pero no es cierta. Si uno entregó 5 panes, yo, dice Jackie, en este caso, entregué 5 panes, mirá vos, Jackie quería 5 monedas, sin embargo le corresponden 7 a Jackie por darnos 5 panes. Y al ¡Ah, qué otro, bueno! Está bueno. pero si usted se auto boicotea, Jackie, por eso le va mal en matemática, porque usted, viste, gasta mal. Entonces, al compañero que dio 3 panes, le corresponde una sola moneda, dice este hombre, que es matemático y dice saber un montón. ¿Por qué? No sé. Está bien que a mí me dé más, pero ¿por qué al otro le va a dar una sola moneda? Pero no me conteste con una pregunta, si yo le estoy preguntando. Ya no me funciona la cabeza hasta ahora, profe. Porque uno invirtió más. No, acá nadie invirtió nada, estaban todos cagados de hambre, así que no hay inversión. Ya se comieron 3 panes. ¿Ya está? Bien. Bueno, ¿ya pensaron suficiente? Sí, profe, basta. Para hacer Bien. un entero, ahí le da las monedas, ¿sí? ¿Eh? Hace la sumatoria de los 2 tercios para completar el pan. O sea, la unidad completa. Y ahí hace la suma de cuánto le tiene que dar a cada uno. ¿Y cómo te da eso? Ven acá sentada, pero no la... El chabón dice que 5 y 5 y 3 y 3 está mal, ¿sí? Dice, sí. Si uno puso 5 panes, a ver, 5 panes, 5 monedas, y otro puso 3 panes y 3 monedas, esto está mal. Dice que si pones 5 panes es igual a 7 monedas. Ese me gustó. Sí, pero ¿por qué? El asunto es que sepa por qué. Y 3 Ay, panes no me importa, tengo más plata. y una moneda está bien. Bien porque es equitativo. No nos olvidemos esa palabra, es fundamental. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Por qué es equitativo 7 y 1 y no es equitativo 5 y 3? Ah, porque 5 pancitos son de los chiquititos que él cortó. Y son 7, a ver, 3, 6. No, tampoco, no me da. No, no dije nada.
15 porciones sería. A ver, Sonia. No, le digo que de los panes que se fraccionaron al principio, serían 15 las porciones que corresponderían por las 7 monedas. ¿Y qué vínculo hay entre 15 y 7? Serían 2 panes y un cuarto. No, porque me está metiendo fracciones. Otra vez lo mismo. O sea que no, olvídese. Acá, mire bien, tiene enteros, tiene panes y tiene monedas. No hay nada partido al medio, ni en un cuarto, ni en un octavo. Tiene enteros. ¿Por qué 7 y 1 está bien y 5 y 3 está mal? Ay, profe, me está haciendo pensar mucho. Bueno, es la idea. Iba por buen camino Sonia recién, ¿eh? ¿Listo? ¿Les comento cómo funciona esto? Sí, por favor. Bien. Sí. Bien. Sale humo. Estaba bien lo que decía de los 5 panes. A ver. Vamos a correr esto un poco. Ahí está. Los 5 panes no son 5 panes, los 5 panes son 15 panes, ¿sí? Y los 3 panes no son 3 panes, son 9. ¿Está bien? Sí. Esto quiere decir que son 24 panes, volvemos a lo mismo, en un punto. Pero el asunto es que estos 24 los tenés que dividir en 3 chabones que van a comer, y cada uno se va a comer 8 pancitos. Cada uno. Sí. Quiere decir que el que puso 15 pancitos se come 8. O sea que aporta 7. Y quiere decir que el que puso 3 pancitos, en realidad aporta 9 pancitos, pero se come 8. Con lo cual aporta 1 solo. Era una pavada. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Y como yo, viste, Con mamá, como razón al profesor Andrés le gusta este libro, porque así son de rebuscados los problemas. Pero son fáciles. Pero hay que pensar. Bien, ese tenía por ahí dando vueltas. Algunos participaron, los otros habrán dormido. No sé qué el otro me habrán puteado, ¿no? No sé qué habrá pasado. ¿Comiendo panes o comiendo panes? O comiendo, sí. dio hambre con tanto Yo pan. ahora no me la cocinar. Bueno, yo les había prometido que me iba a ir a las 9, son como las 9:25, así que hemos estado de más. Bueno, lo interesante de esto en realidad tiene que ver con, ¿vieron que cuando tienen paciencia para pensar un poco más? Búsquenle esa vuelta a los problemas, piénsenlo, léanlos bien. Tienen que también estar bien escritos los problemas, las consignas. Yo qué les sugiero, si le dan un listado, qué sé yo, de 5 problemas, 10 problemas, léanlo en clase con Andy, a ver si no hay problema de interpretación, porque fíjense, la resolución fue escribir en 10 segundos la solución, nada, el tema de interpretarlo. Interpretarlo nos llevó, quieran o no, 40 minutos. Sí. Entonces, vean sus procesos. Yo soy de aquellos que, bueno, soy administrador, ¿no? Y mi formación tiene que ver con los procesos. Es decir, si los procesos los hacemos bien, el resultado tiene que ser bueno, mínimamente, por no decir excelente, ¿sí? Entonces, corrijamos los procesos, no apuntemos directamente al resultado sin proceso, ¿no? O sea, porque nos sale de casualidad o porque tiramos un número al aire o porque justo era ese y la pegamos de chiripa. Pensemos en el proceso, hagamos bien ese pasito a pasito. A veces necesitamos hacer más pasos, alguno va a tener que hacer por ahí, como íbamos recién poniendo, ¿viste? Esta mini ecuación.
y anotando cada paso más detalladamente, cómo abrí, este 1 lo abro en 3, o este 8 lo abro en 24, o lo que sea. Algunos necesitarán hacer un paso a paso súper detallado, otros por ahí mentalmente hacen un montón de cosas y pum, lo sacan, ¿viste? El tema es que vos puedas entender ese ejercicio y poder explicarlo, de cuál es tu lógica en base a lo que leíste, comprendiste, interpretaste y podés dar cuenta de eso. ¿Está bien? Un poco a eso se refería a este tipo de ejercicio como el que les mostré recién. Espero que les haya servido para algo. Y repensar la matemática porque quieran o no quieran, o mejor dicho, yo creo que van a querer, van a tener que amigarse con las matemáticas financieras porque es un tronco central de nuestra carrera, ciertamente. ¿Sí? Sí. No nos queda otra. No, bueno, qué sé yo, a mí me encantan las matemáticas, pasa que uno Sí, queda a como mí un nerd, igual. como un perejil a veces. No, a mí me Pero por gustan ahí, las Pero te hace matemáticas. pensar demasiado. bueno, pero es toda una metodología la del pensamiento, ¿sí? Cuando le empezás a encontrar la vuelta, decís, bueno, tiene cierta lógica, pero no era la lógica que vos tenías, probablemente. Claro. Entonces hay que pensarlo de otra manera, hay que tomarse un poquito más de tiempo, hay que tener un poquito de paciencia, hay que equivocarse y corregir, equivocarse y corregir, equivocarse, darte cuenta que te equivocas y corregir, pensar otras opciones, pensar que tan coherente es otra opción en función, o sea, la palabra clave en este ejercicio de recién fue la equidad. Y después se iban a resolver otras cosas, pero se iban por la rama, ¿eh? Y no hacían foco en la equidad. Que todo el tiempo ahí pasaba la historia. El afán por llegar a la conclusión por ahí no alcanzas a ver lo que realmente te pregunta. Y por eso necesitamos más tiempo para la consigna, interpretarla, entenderla, preguntar si hace falta por algo, o asegurarnos, a veces nos dan una consigna y no pudimos tener chance de charlarla, ¿no? Bueno, preguntar, ¿viste? Che, no sé, en este caso, Fede, esto, cuando está escrito así, ¿quiere decir esto? Y nos aseguramos de que lo que estamos interpretando, o sea, que estamos digamos, entendiendo lo mismo, ¿no? Que yo lo que quise escribir es lo que vos estás entendiendo. Porque si no, quizá yo redacté mal un ejercicio o lo copié mal. Entonces, claro, a veces nadie lo va a resolver porque en definitiva yo lo escribí pésimo, ¿viste? O lo expliqué mal. Y tampoco te podés, no es justo que vos te sientas o mal o frustrado cuando en realidad quizás yo lo escribí mal al ejercicio, entonces vos te rompés la cabeza porque sí, uy, al final, no sé, no me gusta esto, o no sirvo para esto, o no me sale, ¿no? A ver, Fernando, que dice matemática, a veces te la complican, te piden la tasa anual de 30 días, si no pasás días a año, está todo mal. Por supuesto, Fernando, pero pues, en ese caso, Fernando, que usted comenta acá, piense en esos plazos fijos que le decía recién. Y el plazo fijo se calcula así, ¿eh? La tasa que te Sí, muestra el banco es anual y vos querés calcularla mensual. ¿Por qué? Porque vos seguramente, mirá, esto yo lo huelo, no vas a poner un plazo fijo a un año. Vas a poner un plazo fijo a 30 días, a 35, a 50 días. Y vos lo que querés saber ni siquiera es la tasa. Vos querés saber, che, si pongo 100 lucas a 50 días, ¿qué cantidad de guita me das? Ni siquiera te importa la tasa, probablemente. Pues sí, bueno, 100 lucas en 50 días y me tiene que dar 3 lucas, 3.750,68, ¿no? Y a partir de ahí sacas la tasa. ¿Y te importa o no te importa? Y la verdad que lo vas a hacer a plazo fijo si esa guita te convence o no te convence. Si no te convence, te la farreas hoy y listo, compras dólares, no sé. Pero después vos Sí, fíjate que todos estos es así. cálculos ya los tenés en la cabeza, son prácticos. Entonces vos decís, plazo fijo, o dólar, o la gasto, o regalo, o salgo de joda, no sé. Pum, tenés 4 opciones en un toque y en la cabeza ya la resolviste. Hiciste cálculos de tu conveniencia, pero los hiciste.
agregamos algo? No le agregamos nada. Ah, estamos con el tema hace un rato de calendario académico. Déjenme chusmear. Efectivamente, el 8 de julio terminamos nuestras clases, o sea, el jueves. Después. El 9 de agosto, en principio, empezarían las clases ustedes otra vez. ¿Está bien? Bueno. Esto está en la plataforma, pero se los comparto ahora por si quieren, no sé, sacar una foto, alguna cosa. A ver, un segundito. Ahí está. Fíjense lo que les decía que suele pasar, ¿no? Finaliza el primer cuatrimestre para el 9 de julio, es decir, el 8 es el último día, después hay mesas de exámenes, receso, bla, 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 y finalmente se inician las clases el 9 de agosto. Ok. No digan que no les dije, no digan que no está en la página, está acá donde dice Seret, imágenes, calendario, o sea que ustedes entran a la página de Seret y lo van a encontrar abajo, miren, ahí les muestro. ¿Viste cuando está esta página? ¿La ubican? ¿La tienen vista? Sí. Sí. Bueno, mirá, anda abajo del todo, o más o menos por acá, y ahí dice calendario académico, tac, haces clic ahí y te abre el PDF ese que te mostré recién. ¿Sí? Ah, bueno. Muy bien, pero bueno, ahí nos sacamos la duda, porque yo no me acordaba también cuando empezamos, yo, bueno, vuelvo para la mesa de exámenes y eso, sí. Bien, ahí estamos. Plataforma, quiero mirar una cosita. Ah, nos quedan 2 encuentros todavía, muy bien, estamos bien entonces, chicos. Dijimos que ya dimos, no por cerrado lo de economía, sino que en la parte teórica ya la cerramos, con lo cual estamos bastante bien. Tienen todavía tiempo para mandar los otros trabajos, más allá que estén un poco fuera de término, no se hagan problema, porque igual gente chota que me ponga a corregirlos con celeridad, va a parar un poco. ¿Qué les quería comentar? Ahí me meto la... Bueno, doy por descontado que el resto lo vieron. Les voy a poner algo para analizar el trabajo 3. Que lo van a tener en breve, para cuando termine de entregar el 2. Ahí les habilito el 3, pero el 3 primero, por supuesto, que van a tener que leer. Primero van a leer las consignas que les voy a subir del práctico 3, ¿sí? Y después las vamos a discutir acá en clase. Eso mismo que hablamos recién de matemática, eso vamos a hacer en principio el próximo miércoles, ¿sí? Vamos a leer las consignas, las vamos a interpretar, vamos a chequear que interpretemos lo mismo, las dos partes. Voy a explicar un par de cositas más para que se incorporen a ese trabajo práctico, y después ampliaremos un poquito el otro miércoles, y terminamos el cuatrimestre en esta materia. ¿Está bien? Bien. Bien, Bueno, profe. dale. Muy bien. Voy a cocinar, porque no me da más mi garganta, estoy hace como 8 horas tomando examen, así que me cansé. Y ustedes deben estar cansadas también, y ya tuvieron clase de matemática hoy. Así que metodología de estudio ya tuvieron. Gracias. Que lo pasen Gracias, lindo. profe, por los consejos. Chao, En profe. fin, de profe. Semana. Chao.